Yo soy Jorge González Pérez, bueno, Jorge Jorge Caridad Caridad está viendo. González Pérez, que es como siempre me dicen en el Parlamento. El Caridad nada más que sale en el Parlamento, no en ningún lugar sale Caridad, pero yo lo digo, Jorge Caridad González ¿Y Pérez. eso se le ocurrió a mamá o papá? Te explico por qué. Yo soy de una familia humilde, de jovellanos Matanza, que en mi familia nació mi hermana, que es mayor que yo, me lleva 1 año y medio, y entonces atrás vengo yo, pero es un embarazo no esperado. Y mi mamá salió embarazada y entonces no quería mi papá que tuviera el embarazo porque no había dinero en mi familia para sostenerlo. Entonces mi mamá le imploró a la Caridad del Cobre, como creyente al fin de esa etapa de la vida, le imploró a la Caridad del Cobre que por favor, que mi papá entendiera, que no se hiciera la interrupción del embarazo, que era lo que querían que se hiciera. Y entonces por eso yo nazco, mi nacimiento es el 23 de abril de 1952, y entonces ese 23 de abril es San Jorge, por eso me llamo Jorge. Pero como mi mamá tenía mucho que agradecerle a la Caridad del Cobre, que no me hiciera el legrado y yo quedara al campo, entonces ahí, por eso que me llamo Jorge. Mi mamá me puso Jorge de la Caridad, pero en el registro civil de Jovellanos, la registradora dijo que ningún de la, que el de la no existía, que Jorge Caridad, por eso me llamo Jorge Caridad. En octubre del 66 viene el director de la escuela a mi casa y le dice a mi papá que vinieron 2 becas de pre, y yo por el escalafón, era el uno en el escalafón para coger la beca de pre, y entonces vengo para acá, para La Habana, a un preuniversitario que era semimilitar, el preuniversitario Carlos Mar, que era aquí en Siboney, lo que es hoy una escuela del Ministerio del Interior, la escuela Hermano Martínez Tamayo. Ese era mi pre, antes que fuera de Martínez Tamayo, pero era militar igual. Y entonces vine para acá, hice mi pre aquí en La Habana, un guajirito de Jovellanos, vino para acá, para La Habana. Ya desde que yo salí de Jovellanos, nunca más retorné a Jovellanos. Yo vine para acá, hice mi pre en Carlos Mar, a lo cual le agradezco mucho porque tuve una formación. Ese es un pre extraordinario, con unos profesores extraordinarios, con una calidad de la formación y además mucha disciplina, porque era un pre militar. Cuando estoy terminando el pre, que es a finales del 69, yo tenía que comenzar la universidad. Y yo en el pre todo el tiempo fui monitor de matemática y de física. Y lo que iba a estudiar era matemática. Yo iba a estudiar licenciatura en matemática. Después vino la tarea que se quería desarrollar la física nuclear en Cuba. Y entonces yo di el paso al frente para hacer física nuclear. Pero en el periodo de las vacaciones, mi cuñado, o sea, el esposo que después fue el esposo de mi hermana, había estudiado medicina. Estaba estudiando medicina en primer año. Y yo voy a Victoria de Girón a ver la escuela, y ahí recorro la escuela con él, y el impacto que me causó Girón fue tan grande que yo ahí por primera vez me inclino a estudiar medicina, o sea, porque vi la escuela, porque es lo que hoy se hace con las puertas abiertas, o sea, llevar a la gente para que vea la carrera, la conozca por dentro. Aunque hasta ese momento yo era físico y matemático, ahí de pronto cambié y dije, bueno, voy a hacer medicina. Y la carrera la comencé en una escuela al campo, o sea, me fui al plan cítico Jagüey Grande y comenzamos la carrera en el plan cítico Jagüey Grande, o sea, empezamos recogiendo naranjas y sembrando naranjas en el plan cítico de Jagüey Grande. Y ahí estuve ese periodo y ya retornamos a la escuela y comenzamos en el año 70, en el medio de la zafra del 70 y que los 10 millones de toneladas iban y toda esta serie de cosas, comenzamos entonces la carrera de medicina. Inicialmente yo no estaba muy inclinado a la medicina, pero me di cuenta que la vocación es relativa. Tú te das un propósito y empecé a estudiar medicina y me entusiasmé con la medicina y tuve tremenda dedicación a todos mis estudios. Incluso nosotros trabajamos descargando barcos en el puerto de La Habana, trabajamos en la reconstrucción del estadio latinoamericano cuando se hizo la remodelación del estadio latinoamericano. O sea, en cuanta tarea había, ahí estaba yo. Yo era dirigente de la FEU, estamos terminando la carrera de medicina, viene entonces el momento de la decisión de qué estudiar, qué especialidad estudiar.
Yo siempre quería hacer medicina interna, pero en aquel momento se plantea lo que se denominaron las especialidades anémicas. Eran especialidades que nadie las quería, o sea, estaban en crisis, no había casi profesores, no había casi especialistas. Entonces ahí me plantea que, bueno, teníamos que hacer un proceso con los jóvenes para decidir quién iba a estudiar cada cual. Y yo entonces moralmente, yo no me puedo parar en un auditorio a convencer a la gente que tiene que hacer una cosa si yo soy el primero que no doy el paso al frente. Entonces la medicina legal era una especialidad que estaba en crisis total. Incluso en la universidad, el promedio de edad de los profesores de medicina legal en la universidad era de 72 años. Entonces era necesaria una renovación del claustro de medicina legal de la universidad. Y a mí la asignatura, felizmente, yo di la asignatura en tercer año y repetí la asignatura en quinto año. Por tanto, yo siempre que tenía una onda medio policíaca y medio de investigador, di esa especialidad y me di cuenta que era atractiva, que era bonita. Cuando veo que casi nadie hacía la especialidad, digo, bueno, las cosas también hay que desarrollarlas. Mientras menos gente haya, más campo de desarrollo tú tienes. Y efectivamente, bueno, me decido entonces ya por hacer la especialidad. Pero como yo me decido hacer la especialidad y yo era dirigente de la FEO, era un cuadro que estaba en desarrollo, la dirección de la universidad se acerca a mí y me plantea la posibilidad de que yo me prepare para ser profesor. Y entonces me dicen que la posibilidad de que yo vaya, sin haberme graduado, que yo me prepare para ir a estudiar a Alemania, para formarme como profesor en Alemania, estudiar el doctorado en Alemania. Y entonces yo, siendo dirigente de la FEO, siendo estudiante de medicina, comienzo a estudiar también la especialidad, o sea, el idioma alemán. Terminé mi carrera, incluso el internado, que se hacía un internado rotatorio o un internado vertical, yo hago un internado mixto, porque lo que se pretendía que yo me dedicara al tema de los venenos, la toxicología forense. Yo hice un internado de 6 meses en terapia intensiva y 6 meses en medicina legal. Entonces hice un internado mixto que era para prepararme, para irme para Alemania, y ya todo el tiempo, después que terminé, hice un curso de ciencias básicas biomédicas de 1 año, que era un curso especial que se le daba a los que iban a ser profesores de ciencias básicas biomédicas, que aunque yo no iba a ser profesor de ciencias básicas biomédicas, pero me estaban preparando para el campo toxicológico, profesor de medicina legal. Entonces, yo a mi estudio de doctorado resulta ser que lo que habían planificado, los que me estaban mandando, era que hiciera toxicología, pero la toxicología era una especialidad de la farmacología. Y yo ahí me planto y digo que no. Pero mío, ya yo estaba convencido de ser forense, ahora no me podían cambiar para que yo fuera farmacólogo. Y que yo lo que tenía que hacer era medicina legal. Entonces ahí decide que yo hago una estancia de 1 año ahí en el campo de la medicina legal. Y la hago en el Instituto de Medicina Legal de Berlín, que era un instituto de medicina legal y criminalística, que estaba también anexo ahí. Y se decide entonces que yo venga para Cuba para hacer la especialidad de medicina legal en Cuba y que yo retornara a hacer la especialidad, el doctorado allá en Alemania. Y eso es lo que hago, vengo para Cuba, el doctorado ya no lo voy a hacer en Berlín, me mandan para Leipzig, que es un lugar donde había un instituto de medicina legal y criminalística muy desarrollado, que tenía mucho campo de la toxicología. En septiembre del año 87 yo defiendo mi doctorado en Alemania. Yo vengo para Cuba y ya se me ubica en el departamento docente de medicina legal de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Yo me había vinculado todo ese tiempo que estaba haciendo el doctorado en Alemania. Ya yo, desde que antes de irme para Alemania, me vinculé al Instituto de Medicina Legal. Ahí pasé a ser jefe del departamento de toxicología forense del Instituto de Medicina Legal. Ahí mismo, en ese entorno, estaba haciendo mi estudio de doctorado, aunque yo era profesor de la universidad y trabajaba dentro de la universidad, pero hacía mi labor asistencial en el Instituto de Medicina Legal. Y entonces en el año 88 deciden que yo pase a ser el director del Instituto de Medicina Legal. En todo ese periodo yo trabajé una cantidad de casos importantes, casos criminalísticos y médico-legales de repercusión, de alcance nacional e internacional. En el año 89 se decide hacer la operación Tributo, que era la repatriación de todos los fallecidos que habían cumplido misión internacionalista. O sea, se decide por el país hacer la repatriación
de todos los cubanos que habían muerto en otras tierras del mundo, porque el principio era que la gente moría y se enterraba ahí. Nosotros teníamos un cementerio en Angola, teníamos un cementerio en Etiopía, teníamos un cementerio en Nicaragua y teníamos cubanos enterrados en distintos países del mundo, por ejemplo en Mozambique. Entonces, en esa operación tributo se decide salir a buscar los fallecidos. Yo formo parte de ese equipo que sale a buscar los cubanos que estaban enterrados en otras partes del mundo. Nosotros inicialmente nos basificamos en Angola y desde Angola empezamos a buscar. A mí me tocó la misión desde Angola ir a Mozambique a buscar a los cubanos que estaban enterrados ahí en Mozambique. Hicimos un levantamiento del cementerio que estaba en Luanda. En la misión militar cubana en Luanda había un cementerio donde estaban enterrados todos los cubanos. Y entonces, alguna cosa que no es frecuente en el mundo es que un cementerio entero tú lo levantes. Nosotros llegamos a decir, este fue el último entierro que se hizo hoy, a partir de mañana no se enterraba más nadie. Todos los que estaban era exhumar. Y así hicimos la exhumación. Fuimos a Nicaragua, que también había un cementerio en Nicaragua, en Managua. Hicimos en un lugar que se llama Serranía. Hicimos el levantamiento de todos los que estaban enterrados en el cementerio de Serranía, ahí en Nicaragua. En Eritrea, que había un cementerio, también se fue a Eritrea y se hizo el levantamiento de todos los que estaban enterrados en Eritrea. Y entonces el 7 de diciembre de 1989 se hizo realidad entonces la operación Tributo. Después de un largo trabajo que comenzamos en abril del 89 y terminamos en diciembre del 89, o sea, de abril del 89 a diciembre del 89 estuvimos sumando más de 2.200 cubanos que estaban enterrados en distintas partes del mundo. En algunos casos estaban enterrados en cementerios de ahí, que no eran cementerios nuestros, eran cementerios locales. Por ejemplo, a mí me tocó ir a Mozambique a buscar 3 fallecidos. Aquello fue toda una odisea que después me sirvió de base para el trabajo que tuve que hacer en Bolivia, porque cuando yo fui a Mozambique a buscarlo, que me mandan de Angola a Mozambique durante una semana, tenía que ir en una semana, sumar 3 cubanos y regresar, teóricamente aquello era una cosa sencilla, pero cuando llegué a Mozambique aquello fue terrible. En la ley mozambicana no existía la exhumación, ellos nada más tenían la posibilidad de inhumar. Entonces yo recuerdo que yo hablo con el jefe de la misión militar cubana ahí para ver cómo era la cosa, y entonces hablo con el embajador que estaba en Mozambique para decirle que nos habían dicho que no podíamos exhumar los 3 cubanos que estaban ahí. Ya yo tenía identificado, o sea, la misión militar tenía los 3 cubanos, la tumba que estaba en el cementerio ahí de Mozambique, todo estaba de lo más bien. Entonces yo recuerdo que yo le digo al embajador, bueno, mire, yo tenía una semana para hacer todo el trabajo. El primer día ya lo había perdido en la cosa protocolar y tratando de ver con la gente de la Cancillería, y aquello no caminaba. Entonces yo el segundo día llego y le digo al embajador, mire, aquí hay 3 alternativas. La primera, que usted hable con el presidente del país y le diga que ahí están los 3 cubanos y que yo vengo a llevármelo. Y que entonces usted gestione esta. Bueno, pero ¿y cuál es la otra variante? Bueno, la segunda es que yo me meto por la madrugada en el cementerio y me robo los muertos, porque al final ellos dicen que los muertos no se pueden sumar y que además no aparecen registrados. O sea, eran muertos que se enterraron, pero no estaban registrados en el registro civil, no había constancia de los muertos. Y bueno, si los muertos no existen, yo me voy a robar algo que no existe, así que yo me meto en el cementerio y me robo los 3 muertos, porque yo los 3 muertos me los voy a llevar. Entonces me dice, no, pero eso está un poco agresivo. ¿Cuál es la otra? Digo, bueno, la otra es que usted me dé libertad, usted me ponga como jefe de logística de aquí, de la misión militar, para que él me dé algunos tipos de recursos y usted me deje que yo, con mi cuenta, resuelva el problema. Y usted no se ve ni por enterado lo que yo voy a hacer. Dice, no, pero ¿cómo es? No se preocupe. Yo lo que necesito es que me den recursos y yo esto lo voy a resolver. Entonces me puse en contacto con el coronel jefe de la logística, fui para allá y le dije a la gente de la Cancillería, tabaco, y que no se den por enterado que yo me voy a llevar los muertos. A la gente del Ministerio de Justicia, ron, Habana Club, y que no se den enterados que yo me voy a llevar los muertos. Y así fue. Y a la gente del cementerio, ron, paticruzado, para que cuando se meten al paticruzado yo me llevo los muertos, ellos no se van ni por enterado que yo me llevé los muertos. Y así fue como hice la operación. Le pedí un camión a la misión militar, y entonces la gente a veces cree que la cosa hay que hacerla de noche, clandestino. No, yo entré a las 3 de la tarde, siempre dicen a las 3 de la tarde que mataron a Lola. A las 3 de la tarde yo me metí con el camión
de la misión militar en el medio del cementerio. Y a las 3 de la tarde, con un entierro andando y todo el mundo ahí, yo con tremenda dignidad llegué ahí, entré a donde estaba la tumba de los cubanos, empezamos a trabajar allí, a excavar aquello allí, y todo el mundo pasaba, la gente miraba, la gente dirá, oh, todo. Nadie va a pensar que estamos haciendo nada ilegal, y nosotros empezamos ahí a trabajar, que se yo mamá, hasta que llegamos a donde estaba el entierro. Cuando llegué a donde estaba el entierro, sorpresa para mí, estaban los cubanos enterrados en cajas de plomo, y no había que sacar la caja de plomo que ahí, había que buscar una grúa, eso no estaba previsto en el entierro, buscar una grúa. Entonces dije, bueno, aquí vamos a hacer una cosa, yo cogí a cincel y martillo, abrir las cajas, sacar los cuerpos de los cubanos, los meterlos en una bolsa, los metí en el camión, y a las 3 de la tarde salí por la puerta del cementerio robándome los 3 muertos públicamente ahí, sin que nadie suponía que aquello era ilegal. Yo salí ahí, pero entonces después sí, ya me llevé los muertos, ya yo tenía cuadrado, porque había una cubana que estaba cumpliendo misión, que estaba en la morgue, ya yo tenía cuadrada la morgue, acción de corrupción justificada por la patria, y le metí con todo aquello, con tan buena suerte que había un grupo de cubanos que eran asesores de la aduana de la República de Mozambique, y había otro grupo de cubanos que eran asesores de inmigración y extranjería. Y yo, bueno, ya esta parte no me toca a mí. Los cubanos que están ahí son tan patriotas como yo, me tienen que cobrar la caja para que yo me lleve los muertos. Yo siempre le digo a la gente, la tarea es la tarea, y por encima de la tarea no puede haber ningún obstáculo. Yo sabía que nos había quedado pendiente la guerrilla de Che en Bolivia. Sabíamos que algo que no se había podido cumplir en esa operación tributo era la guerrilla de Che en Bolivia. ¿Por qué? Bueno, porque los bolivianos no nos dieron permiso para entrar a Bolivia. Teníamos que esperar entonces a ver qué pasaba. Con esos elementos, bueno, nos quedamos ahí. Y así pasó el tiempo, y pasó del año 89 hasta que en el año 95, en noviembre de 1995, un día por la mañana, escuchando, haciendo radio, que un general retirado de Bolivia había dicho que los restos de Che estaban enterrados en la pista aérea de Valle Grande. Eso lo dijo el general boliviano, se publicó en Bolivia, pero nada más que se enteraron los bolivianos. Pero días después él le da una entrevista al periodista John Lee Anderson de Estados Unidos. John Lee Anderson lo publica en el New York Times, que no lo publicó de inmediato porque no tuvo espacio, ni tampoco lo publicó en primera plana, ni mucho menos. Pero cuando salió en el New York Times, entonces se convirtió en un rebote. Empezó de rebote la noticia, entonces aquello cogió un alcance internacional, y todo el mundo hablaba de que los restos de Che estaban enterrados en la pista aérea de Valle Grande. Estamos hablando, ya estamos remontados a diciembre de 1995. ¿Realmente eso era noticia? No era noticia, porque ese general retirado que había declarado en el año 95 eso, él había escrito un libro en el año 87, a raíz del 20 aniversario de los acontecimientos de Bolivia. Este general escribió un libro donde en el año 87 él en el libro puso eso mismo que ahora estaba diciendo. Entonces, como una cosa que tú publicaste en el año 87 se va a convertir en noticia en el año 95? Ah, bueno, porque depende de donde tú lo publiques. Yo, como buen cubano, me enteré ese día por la mañana de lo que estaban diciendo en Haciendo Radio, de lo que había declarado el general boliviano. Eso me hizo pensar, año 89, en el 89 yo sabía que eso estaba pendiente, y yo ese día fui a trabajar. Ya yo era el director de medicina legal desde el año 88, ese día yo fui a trabajar, y cuando llegué seguía la gente en medicina legal, profe, ¿usted escuchó lo que dijo? Sí, no, qué sé yo. Y ya, bueno, ya yo interioricé que algo había en el ambiente con relación a los restos de Che y de la guerrilla de Che. Y un ratico después me llama por teléfono el ministro de Salud Pública, que por demás nunca en la vida me llamaba, y ese día me llama el ministro de Salud Pública y me dice, no, ¿para qué? Dice la secretaria, lo llama el ministro, y ya yo me asombré, cogí el teléfono. Entonces el ministro me dice, no, para que, doctor, usted va a recibir una llamada, y es necesario que usted se ponga en contacto con una persona. Entonces me empieza a describir un ambiente que me doy cuenta que me está hablando el comandante Ramiro Valdés. No, para que usted vaya a tal lugar, el Castillito, en la Estrella. Ya yo canto la señal, digo, ¿usted quiere que yo vaya a ver al comandante Ramiro? Me digo, bueno, pero ¿para qué cosa es? Me dice, no le puedo explicar, porque es una operación secreta.
Entonces digo, bueno, si esto salió por la mañana en Haciendo Radio, de que un general está diciendo lo de que el Che está enterrado en Valle Grande, y ahora el comandante, y me llama el ministro que nunca me llama, y me dice que yo tengo que ir a ver al comandante Ramiro, que nunca me había ido a ver, esto tiene que tener que ver con el Che.